Hola amigos de Alerta Continental. Hoy tenemos que hablar de algo muy grave que está sucediendo en Brasil. Río de Janeiro vivió ayer la operación policial más letal de su historia, y lo que comenzó como una acción contra el crimen organizado se ha convertido en una verdadera guerra urbana que deja más preguntas que respuestas. Los números son impactantes, más de 60 muertos, entre ellos 4 policías. Pero detrás de estas cifras hay una historia mucho más compleja que afecta a toda América Latina, y necesitamos entenderla. El martes 28 de octubre, el gobierno del estado de Río de Janeiro lanzó la Operación Contención. El objetivo oficial: capturar líderes del Comando Bermejo, la segunda organización criminal más grande de Brasil. Los números de la operación son abrumadores. Escuchen esto: 2.500 agentes policiales, tanto de la policía civil como militar, entraron en los complejos del Alemão y La Peña, dos áreas que albergan 26 comunidades en la zona norte de Río. Estamos hablando de territorios donde viven 280.000 personas. El resultado fue devastador. Según cifras oficiales actualizadas, al menos 64 personas muertas, 60 identificados como criminales y 4 policías. Otros 81 detenidos, 3 civiles inocentes heridos por balas perdidas. Pero el horror no termina ahí. Los narcotraficantes del Comando Vermelho no se quedaron quietos. Respondieron con bombas lanzadas desde drones, rifles de alto calibre capaces de derribar helicópteros y barricadas hechas con más de 50 autobuses secuestrados e incendiados en vías principales como la Avenida Brasil. Fue una escena de guerra, no de operación policial, de guerra urbana. Para entender la magnitud de lo que pasó, necesitamos conocer quién es el Comando Bermejo. Esta organización criminal nació en 1979 en una prisión de Río de Janeiro cuando presos políticos de la dictadura militar brasileña compartieron celda con criminales comunes. De ese encuentro surgió algo que cambiaría para siempre el panorama del crimen en Brasil. Hoy, el Comando Bermejo ya no es solo una facción local, es una multinacional del crimen. Tiene presencia confirmada en al menos 15 estados brasileños: Acre, Amapola, Alagoas, Bahía, Ceará, Espíritu Santo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Río Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Tocantines y partes de Minas Gerais. Pero su expansión no se detuvo en las fronteras brasileñas. Investigaciones internacionales revelan que el Comando Bermejo tiene operaciones en Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y, atención con esto, en Europa, específicamente en Portugal e Italia, donde tiene conexiones con la Andraguita, una de las mafias más poderosas del mundo. ¿Por qué esta expansión? Porque Brasil se ha convertido en una plataforma clave para el tráfico de cocaína hacia Europa, África y Asia. El 80% de la cocaína que llega a Europa sale del puerto de Santos, en Sao Paulo, y el Comando Bermejo controla partes importantes de esa ruta. Volvamos a la operación del martes. El gobernador Cláudio Castro fue muy claro en su mensaje. Escuchen bien sus palabras. Esta operación de hoy tiene muy poco que ver con seguridad pública. Es una operación de estado de defensa. Es una guerra. Una guerra. El propio gobernador lo reconoció. El Estado brasileño está en guerra contra organizaciones criminales que tienen el poder de fuego de un ejército. Los medios utilizados en la operación lo confirman: 32 vehículos blindados, 12 vehículos de demolición, 2 helicópteros, drones de vigilancia y ambulancias especializadas en rescate. Durante los enfrentamientos se confiscaron 31 rifles de asalto, 2 pistolas, 9 motocicletas y grandes cantidades de drogas. Entre los arrestados está Tiago de Nascimento Mendes, conocido como Belao do Quitungo, uno de los jefes locales del Comando Vermelho. Pero el objetivo principal, Edgar Alves de Andrade, alias Doca da Peña, o Urso, el líder máximo del CD en la región, logró escapar. Las autoridades ahora ofrecen una recompensa de $18.653 por información que lleve a su captura. Doca tiene 20 órdenes de detención pendientes y es investigado por más de 100 asesinatos y sigue libre. Más allá de las estadísticas, necesitamos hablar de las víctimas. Entre los policías muertos están Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, conocido como Máscara,
recién promovido a jefe de investigación, y Rodrigo Belloso Cabral, de 34 años, ambos de la Policía Civil. Otros 2 agentes del Batallón de Operaciones Especiales también perdieron la vida. 7 policías más resultaron heridos, pero también hay que hablar de los civiles atrapados en medio del fuego cruzado. 3 personas inocentes fueron alcanzadas por balas perdidas. Un hombre en situación de calle, que recibió un disparo en la espalda, una mujer que estaba en un gimnasio y un hombre en un depósito de chatarra. La operación también paralizó la vida de 280,000 residentes. 46 escuelas y guarderías cerraron, 12 líneas de autobús tuvieron que cambiar sus rutas, 6 unidades de salud suspendieron atención a pacientes. Una ciudad dentro de una ciudad quedó sitiada durante horas. Ahora viene la pregunta clave. ¿Por qué un brasileño que vive en Quito, un argentino en Buenos Aires, un mexicano en Ciudad de México o un colombiano en Bogotá debería preocuparse por lo que pasó en Río? La respuesta es simple. Porque el Comando Bermejo y otras organizaciones criminales brasileñas ya no son un problema solo de Brasil, son un problema continental. Permítanme explicar 5 razones. Primera razón, la expansión territorial. El Comando Bermejo está presente en al menos 30 de los salvos buscados en esta operación, son del estado de Pará, en el norte de Brasil, cerca de la frontera amazónica. Otros 2 muertos eran de Bahía. Esto demuestra que la facción opera como una red nacional que cruza fronteras. Segunda razón, las rutas del narcotráfico. Brasil se ha convertido en el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Pero más importante aún, es la plataforma giratoria para distribuir cocaína sudamericana a Europa, África y Asia. Toda la cocaína que pasa por Brasil tuvo que entrar desde algún lado: Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. Organizaciones brasileñas tienen alianzas directas con guerrillas colombianas como el ELN y disidentes de las FARC, para comprar cocaína y transportarla por la Amazonía. Lo que sucede en Río está conectado con lo que pasa en Medellín, La Paz, Asunción y Lima. Tercera razón, la sofisticación militar. Los narcotraficantes que enfrentaron a la policía en Río usaron drones para lanzar explosivos. Tienen rifles capaces de derribar helicópteros. Coordinaron bloqueos simultáneos de vías principales. Esta no es una banda de delincuentes comunes, es una fuerza paramilitar. Y ese nivel de armamento no se fabrica en las favelas. Viene del tráfico internacional de armas. En febrero de este año, el mayor proveedor de armas de las facciones brasileñas fue arrestado en Argentina. Diego Hernán Diricio, detenido en Córdoba, era el responsable de un esquema multimillonario que abastecía a grupos criminales en toda América Latina. Cuarta razón, corrupción transnacional. La Policía Judicial de Portugal está investigando cómo el Comando Bermejo y el PCC consiguieron infiltrarse en el consulado brasileño en Río para obtener documentos falsos y visas para colocar operadores en Europa. Si una organización criminal puede corromper instituciones diplomáticas, ¿en dónde más tiene influencia? En Portugal, un informe del Servicio de Información de Seguridad identificó al menos 1.000 brasileños vinculados al Comando Bermejo y el PCC operando en territorio europeo. En las cárceles portuguesas hay 20 integrantes del PCC detenidos por tráfico. En Colombia, las facciones brasileñas tienen alianzas directas con el ELN y disidentes de las FARC para comprar cocaína y transportarla por la Amazonía. La selva amazónica, que debería ser un tesoro ecológico protegido, se ha convertido en una supercarretera del narcotráfico. Y las consecuencias ambientales son devastadoras. La presencia de grupos criminales en la Amazonía está directamente vinculada a la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especias. El crimen organizado no solo destruye vidas, también está destruyendo el pulmón del planeta. La pregunta que todos se hacen es, ¿y ahora qué? No hay respuestas fáciles, pero hay algunas cosas claras. Primero, la solución no puede ser solo policial. Décadas de guerra contra las drogas en toda América Latina han demostrado que la represión por sí sola no funciona, solo genera más violencia. Segundo, se necesita cooperación internacional real, no solo entre policías, sino entre gobiernos que aborden las causas estructurales: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, corrupción. Tercero, las comunidades deben ser parte de la solución.
no solo el campo de batalla. Invertir en esas 280.000 personas que viven en el Alemão y La Peña, darles educación, empleo, salud, infraestructura digna. Cuarto, necesitamos tener conversaciones honestas sobre políticas de drogas. Si la demanda existe, y existe, en Europa, Norteamérica, Asia, mientras sea ilegal, los criminales controlarán el negocio. Países como Portugal han demostrado que la despenalización puede reducir el daño. No digo que sea fácil, pero necesitamos empezar a pensar diferente. Amigos de Alerta Continental, lo que vimos en Río de Janeiro no es solo una noticia de Brasil. Es un espejo de lo que puede suceder, y en algunos lugares ya está sucediendo en toda América Latina. La militarización de la seguridad, el poder creciente del crimen organizado, la ausencia del Estado en territorios vulnerables. Mientras escribo este guión, las autoridades temen represalias del Comando Vermelho. Todos los batallones de policía de Río están en máxima alerta. La ciudad vive con miedo de la próxima ola de violencia. Esta es la realidad de millones de latinoamericanos, atrapados entre la violencia del crimen y la violencia del Estado, sin ver una salida clara. Pero si algo debe quedar claro es esto: el crimen organizado no respeta fronteras, sus redes cruzan todo el continente, y solo con conciencia, información y presión ciudadana podremos exigir a nuestros gobiernos que busquen soluciones reales. No más guerras, más justicia. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que operaciones como esta son la solución al crimen organizado? ¿O necesitamos un cambio radical en cómo enfrentamos este problema? Déjanos tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando en Brasil y su impacto en toda América Latina, suscríbete a Alerta Continental y activa la campanita de notificaciones. Nosotros no solo te contamos las noticias, te explicamos por qué importan. Te damos contexto, análisis profundo y conexiones que los medios tradicionales no hacen. Comparte este video con tus amigos y familiares, especialmente con quienes piensan que lo que pasa en Brasil no les afecta, porque sí les afecta, a todos nosotros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir trayéndote estos análisis sin censura, considera convertirte en miembro del canal. Cada aporte nos ayuda a seguir investigando y produciendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo episodio de Alerta Continental. Mantente informado, mantente alerta. Hasta pronto.